If you would please open your Bibles to the Gospel of Mark. Por favor, abren sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Mark chapter 6 is where we're going to be this morning. Vamos a estar en Marcos capítulo 6, Verses 34 through 44. de versículo 34 hasta versículo 44. A message I'm calling Jesus Provides. Es un mensaje que he titulado Jesús provee. The Gospels, Los Evangelios, I mean Matthew, Mark, Luke, and John, estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. they are the accounts of everything Jesus said and everything Jesus did while he's on the earth. Ellos han registrado, por supuesto, todas las cosas que sucedieron con Jesús aquí en la tierra. And yet the Gospel of John tells us Pero el Evangelio de Juan nos dice that if everything was recorded that Jesus did, all the books in the world couldn't contain it. Dice que si uno escribiera todas las cosas que Jesús ha hecho, no cabrían en todos los libros que están en el mundo. And yet there's two miracles that are recorded in all four Gospels. Pero solamente hay dos milagros que están registrados en los cuatro evangelios. The second of the miracles El segundo milagro is the resurrection of Jesus. es la resurrección de Jesucristo. And so that makes sense why that's in all four Gospels. Eso tiene sentido, por supuesto, porque está en los cuatro evangelios. All four men recorded when Jesus rose from the Los dead. cuatro hombres registraron como Jesús resucitó de entre los muertos. And yet out of all the other miracles Jesus did, Y aún así, de todos los milagros que Jesús hizo, there's only one other that's found in all four solo hay Gospels. otro milagro que está registrado en los cuatro evangelios. And that is when Jesus fed the 5,000. Y ese es cuando Jesús alimentó a los 5,000. It's the day when Jesus takes a little boy's sack lunch and feeds Ese día multitudes. cuando Jesús tomó el almuerzo de un niño y usó este almuerzo para alimentar a 5,000. If we were to turn to Matthew chapter 14, Y si nosotros fuéramos a Mateo capítulo 14, Matthew tells us that women and children were there too. dice Mateo 14 que no solamente estaban presentes hombres, sino también mujeres y niños. So to really understand this miracle, you have to understand the multitude. Así que para entender este milagro, uno tiene que entender la multitud que estaba presente. Just how big the crowd was that day. La multitud era tan grande ese día. We know from earlier in Mark's gospel Sabemos cuando leemos más temprano en el Evangelio de Marcos that Jesus had brothers and sisters. que Jesús tenía hermanos y hermanas. He had at least 4 brothers and at least 2 Él sisters. tenía por lo menos 4 hermanos y 2 hermanas. So that tells us that Mary and Joseph had at least 7 kids, Eso maybe more. nos dice que María y José por lo menos tenían 7 hijos. So it was customary back then to Jewish families were huge families. Y era normal que las familias fueran enormes en aquel entonces. And they did that because your best what would you say? Social Security. Yeah, Social Security. There was no Social Security, so they have lots of kids, Y lo hicieron porque es la mejor forma de seguro social tener muchos hijos. and they would take care of you when you get older. Para que los hijos cuidaran a sus papás cuando fueran viejos. And also, there had to have been at least 5,000 women. Y entonces por lo menos había 5,000 mujeres y había 5,000 hombres. In every culture everywhere, there's more women than men, Y en cada cultura de aquel entonces había más mujeres que hombres. because you ladies live longer than we do. Porque las mujeres viven más años que los hombres. So if there's 5,000 men, Así si había 5,000 hombres, let's say there's 5,000 women for the sake of math. vamos a decir para razones matemáticas que había 5,000 mujeres, That means there's 5,000 couples, significa 5,000 parejas, and so every couple probably had 6 or 7 y kids. cada pareja probablemente tenía 6 o 7 hijos. Well, let's just say there's only 4 to keep it on the small end. Vamos a decir que solamente había 4 hijos en cada familia. That means there's at least 30,000 people there. Significa que había presente más de 30,000 personas. What would it look like ¿Cómo se vería? if there's no buildings right where we're at here? No hay edificios. There's no buildings. No, let's pretend there's no buildings. Okay. Vamos a hacer como que no hay edificios aquí. And there's 30,000 people here. Y te puedes imaginar 30,000 personas. And we're on this hill. Y estamos en esta ladera, o en este monte con una ladera. And we see Jesus feed the group that's here. Y vemos a Jesús alimentar a 30,000 personas. What impact would that have on the people who witnessed ¿Qué it? tipo de impacto tendría esto en la vida de las personas que estaban atestiguando eso? And so why is this one miracle recorded in all 4 Gospels? Entonces, ¿por qué está registrado este milagro en los 4 evangelios? The resurrection makes sense because that's what everything we believe hinges on. La resurrección tiene sentido porque el cristianismo se basa sobre la resurrección.
But the reason why Matthew, Mark, Luke, and John all record the feeding of the 5,000 Pero la razón por la cual Mateo, Marcos, Lucas y Juan registraron la alimentación de 5,000, because this is the one miracle that was witnessed by the number of eyewitnesses. porque ese es el milagro que fue atestiguado por muchos testigos. No other miracle was witnessed by 30,000 or more people at one time. Ningún otro milagro tuvo tantos testigos en los evangelios. And the gospel writers write this as a matter of fact. Y los escritores de los evangelios lo dijeron como fuera un hecho. So what Matthew, Mark, Luke, and John are saying, go ask the people. En otras palabras, cuando escribieron sobre este milagro, están diciendo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes pueden ir y preguntar a la gente que estaba ahí presente. Go ask them what they saw that day. Pregúntales lo que vieron ese día. Ask them what they saw when Jesus took a little boy's sack lunch and fed the multitudes. Pregúntales por lo que vieron cuando tomaron el almuerzo del niño para alimentar a 30,000 personas. This miracle is more than just an astounding display of Jesus' power. Ese milagro es más allá que solamente demostrar el poder de Dios, de Jesús. It also demonstrates the compassion he has towards people. También demuestra la compasión que Jesús tenía para con la gente. See, I want you to know the Son of God has the ability to meet the needs, El Hijo de Dios tiene la capacidad de suplir las necesidades de las personas, but he also has the desire to meet those pero needs. también tiene el deseo de suplir sus necesidades. One of the Old Testament names for God is Jehovah Jireh, Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh, which means the Lord provides. que significa el Señor provee. You see, Jesus is the creator God. Jesús es el creador, es el Dios creador. He is Jehovah Jireh, the Él Lord es Jehová provides. Jireh. You see, what we're going to see in this passage today Lo que vamos a ver en este pasaje hoy is that Jesus provides for us. es que Jesús provee para nosotros. Read with me in Mark chapter 6, verse number 34. Leen conmigo Juan 3, Marcos 6:34. Marcos 6:34, ahí está. It says, when he went ashore, he saw a great crowd, and when he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. Dice en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Here's my first point for this morning. Ese es el primer punto que tengo para esta mañana. Jesus provides comfort for those who want it. Jesús provee consuelo a quienes lo quieren. So what had happened earlier, the people see Jesus get into this boat and he pushes off. Lo que había pasado más temprano es que la gente había visto a Jesús meterse en una barca y salir. And they're watching where he's going. Y ellos estaban observando para dónde iba. And they run ahead to meet where Jesus is going to come Y ashore. ellos corrieron adelante de Jesús para reunirse con él. Listen to how John says it in John chapter 6, verse 2. Miren lo que dice Juan en Juan 6:2. It says, a large crowd was following him because they saw the sign that he was doing on the sick. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. See, most of the people in this crowd, they want to see another trick. Es que la mayor parte de las personas que habían visto la alimentación de 5,000 querían ver otro truco. Maybe they wanted to experience a miracle firsthand. Quizás querían experimentar un milagro a primera mano. So they were watching and they went to where Jesus was going to come ashore. Así que ellos llegaron donde Jesús iba a llegar a la orilla del lago. And so when Jesus' disciples get out, they're swamped by the people. Entonces cuando Jesús y los discípulos salieron de la barca, fueron abrumados por toda la gente. And even though Jesus knows their motives, he welcomes them. Y aunque Jesús conocía sus motivos, les dio la bienvenida. Mark tells us he has compassion on them. Dice en Marcos que él tuvo compasión de ellos. He says they have compassion because they're like a sheep without a shepherd. Él tuvo compasión porque eran como ovejas sin un pastor. The word that says he has compassion, it means to be moved in your bowels. La palabra que se usa en griego por compasión significa a alguien conmovido en las entrañas. Jesus had physical pain when he saw this crowd coming to him. Jesús experimentó dolor físico cuando vio esta multitud llegando. He was sick to his stomach because he saw this giant flock of lost sheep coming at him like without a shepherd. Estaba conmovido al ver tantas personas que eran como ovejas sin pastor. And Jesus is the good shepherd. Y Jesús es el buen pastor He will feed this flock. que va a alimentar a su rebaño. He will teach this flock and he's going to try to protect this flock. Va a enseñar a este rebaño. Here's my question for us this morning. Aquí está la pregunta que yo tengo para nosotros esta mañana.
Do we see lost people like Jesus sees lost people? ¿Vemos a los perdidos así como Jesús ve a los perdidos? Do we have compassion on lost people like Jesus has compassion on lost people? ¿Tenemos compasión por la gente perdida como Jesús tenía? Here's a point of application for us. Aquí está un punto de aplicación para nosotros. There's a few things that we can do on earth that are like Jesus. Hay algunas cosas que podemos hacer aquí en la tierra como Jesús. Sharing the gospel and teaching people about the kingdom of God are two of those things. Compartiendo el evangelio y enseñando a la gente acerca del reino son dos de esas cosas. I say that because as a pastor, I hear Christians pray all the time. Yo digo esto porque como pastor yo escucho a los cristianos decir todo el tiempo, orar todo el tiempo. Well, they'll pray, Jesus, make me like you. Jesús, hazme como tú. I want to be more like you, Jesus. Yo quiero ser más como tú, Jesús, oran. Did you know we can be like Jesus on this ¿Sabías tú earth? que podemos ser como Jesús aquí en la tierra? We can teach people about Jesus. Podemos enseñar a la gente acerca de Jesús. We can share the gospel with lost people. Podemos compartir el evangelio con la gente perdida. So this is what we should do. Así que eso es lo que debemos hacer nosotros. And maybe invite somebody to lunch. Y quizás invitar a alguien a almorzar. Or we open up our home to somebody who doesn't know about Jesus. O quizás podemos abrir nuestra casa a una persona que no conoce a Jesús. Invite them for dinner Podemos invitarles a cenar with the express purpose of telling them about Jesus. con el propósito de compartir con ellos acerca de Jesús. Or maybe open up our home to become a part of a small group. O quizás podemos abrir nuestra casa para comenzar un grupo pequeño. And maybe even you be the one to teach somebody else about Y Jesus. quizás tú podías ser la persona que va a enseñar a otra persona acerca de Jesús. Because I bet if you asked your pastor, he'd like to have more small groups. Porque estoy seguro si preguntarse a tu pastor, él diría, sí, yo quiero más grupos pequeños. You be the one to lead somebody to Jesus. Tú puedes ser la persona que lleva a alguien a Jesús. I want you to see what happens next in Mark chapter 6. Yo quiero que veas lo que viene después en Marcos capítulo 6. Read in verse number 35. Vamos a leer en versículo 35. And when it grew late, his disciples came to him and said, "This is a desolate place, the hour is now late." Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. But he answered them, "You give them something to eat." And they said to him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them to eat?" Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. And he said to them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they had found out, they said to him, 5 and 2 fish. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. And he commanded them to sit down in groups in the green grass. Y les mandó que hiciesen recostar a todo por grupos sobre la hierba verde. And so they sat down in groups by the hundreds and the 50s. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing, and broke the loaves and gave it to them, to the disciples, to set before the people. And he divided the 2 fish among them all. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. And they all ate and were satisfied. Y comieron todos y se saciaron. And they took up the 12 baskets full of broken pieces of the fish. Y recogieron los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. And those who ate the loaves were 5,000 men. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Here's my second point for us this morning. Aquí está mi segundo punto para esta mañana. Often Jesus provides through the hands of believers. Con frecuencia Jesús provee a través de las manos de los creyentes. So Jesus taught this giant crowd of lost sheep all day. Así que Jesús enseñó esta multitud grande durante todo el día. And Jesus is teaching this Bible study until it's pretty late. Y Jesús está enseñando este estudio bíblico hasta que se puso muy noche. And the disciples suggest that Jesus send the disciples or the people away so people get something to eat. Y los discípulos sugirieron a Jesús que despidiera de la gente para que pudieran llegar a la casa o buscar comida.
I don't know this, but I think the disciples were the ones who were hungry. Yo no estoy seguro sobre esto, pero yo creo que realmente los discípulos tenían mucha hambre. Because it says when they got into the boat and pushed off, they were rowing all night and they got hungry. Porque dice que cuando llegaron a la barca y remaron toda la noche que tenían hambre antes de llegar a la barca. And then they get out and they're still hungry. Entonces, por supuesto, cuando salieron la barca todavía tenían hambre. And then Jesus teaches the Bible study all day long. Entonces Jesús enseñó el estudio bíblico todo el día. And so I think the disciples are trying to be nice, suggesting Jesus send them away. Así que yo creo que los discípulos estaban tratando de ser amables con Jesús, Because diciendo que los despidieran. Because really they're the ones that are hungry. Porque realmente ellos tenían hambre. Now you got to know something about this area. Ahora tiene que saber algo acerca de esa área donde ocurrió este milagro. This hillside is beautiful. Esa ladera era preciosa. It's got green grass, Tenía grama verde, but unless you're a four-hoofed animal, there's nothing to eat. pero si no eres un animal de 4 pezuñas, entonces no hay nada que comer. So I think the disciples are suggesting that Jesus sent them away so they can get something to Así eat. que yo creo que los discípulos estaban sugiriendo que despidiera de las multitudes para que ellos pudieran comer. Can you imagine the shock on the disciples' face when Jesus suggests that they be the one to ¿Te feed them? puedes imaginar el choque o el asombro cuando Jesús dijo, no, es que ustedes van a dar de comer? I have to think, are they wondering, is Jesus joking? Yo me imagino que estaban pensando, ¿está bromeando Jesús? But earlier, Jesus just gave them the ability to heal the sick and to cast out demons. Pero más temprano, antes de este suceso, él había dado poder a ellos para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. So they should have known that Jesus was serious. Así que debían haber sabido que Jesús tenía ese poder. So listen to what John says in John chapter 6, verse number 5. Así que escucha lo que dice Juan en Juan 6, versículo 7, Juan 6, 5. It says, lifting up his eyes then and seeing the large crowd was coming to him, Jesus said to Philip, where are we to buy bread so these people may eat? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comen estos? He said this to test him because he himself knew that he would do. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not enough for each of them to get a little. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesus said this to Philip because he was testing him. Jesús dijo esto a Felipe porque lo estaba probando. And so Philip starts to do the math. Y Felipe entonces sacó los Like cálculos, he's counting, estaba contando, carry the one. estaba cargando uno. And he says it's going to cost 200 denarii to feed this crowd. Y él dijo, va a costar 200 denarios para alimentar a toda esta multitud. It helps to know 200 denarii is about half a year's wage for one man. Y te ayuda a entender que 200 denarios es el equivalente de cuánto gana una persona en 6 meses. The Gospel of John tells us that Andrew decides to do something. Entonces el Evangelio de Juan nos dice que Andrés entonces decidió hacer algo. Philip essentially threw up his hands, but Andrew tried to do something. Felipe tiró la toalla. Él dijo, no se puede. He essentially tries to put a potluck together to feed the crowd. Esencialmente él estaba pensando, quizá podemos buscar otra comida. Read in John chapter 6, verse 8. En Juan capítulo 6, versículo 8 dice, One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, there is a little boy who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they of so many? aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? There was one little boy in this giant crowd that packed a lunch for the Bible study. Un niño chiquito en esta gran multitud que tenía una bolsa de almuerzo. Think about what Mark said again. Piensa lo que dijo Marcos. It said, when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, Cuando había tomado los 5 panes y los 2 peces, he looked up to heaven, él vio, alzó sus ojos al cielo, blessed and broke the loaves. bendijo y partió los panes. And he gave it to his disciples to set before them, Y él dio a sus discípulos para que ellos alimentaran a los demás. and the 2 fish he divided among them all. Y los 2 peces o pescados él dividió entre todos. So they all ate and were filled. Así que todos comieron y se saciaron. I saw a movie of this once. Yo una vez vi una película que supuestamente estaba ilustrando esta verdad. And in the movie, Jesus has a giant basket. Y en la película Jesús tenía una cesta, una canasta grande. And they take the fish and the bread and they put it in the basket. Y tomaron los peces o los pescados y panes y lo metieron en la canasta. And in the movie, he lifts it up, Y en la película él levanta la canasta, he prays, ora,
and he brings it down y después baja de nuevo la canasta and is filled with bread and fish. y estaba llena completamente de panes y con pescado. But that's not what the Bible said happened. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que esto sucedió. Jesus isn't doing some sleight of hand trick. Jesucristo no estaba haciendo la magia. Jesus takes the bread and fish. Jesús toma los panes y el pescado. He thanks God the Father for what's about to happen. Él da gracias a Dios Padre por lo que está por suceder. And then he starts making bread and fish out of thin air. Y de la nada comienza a hacer pan y pescado. And he continues to making the bread and fish till everybody ate. Y él continúa haciendo pan y pescado para que alimentar a todos. Jesus is creating matter out of nothing. Jesús estaba creando la materia de la nada. I picture it looks something like when my grandma used to knit. Yo puedo visualizar a mi abuela cuando estaba entretejiendo. My grandmother had some yarn, Tenía hilo para hacer una colcha o hacer una manta. and she would knit, and an afghan would grow out of her Y hands. comenzaba a entretejer y de repente salía una manta. Jesus is doing that, but there's no fish or bread behind it. Jesús está haciendo la misma cosa, pero no hay peces ni pan atrás. Ni Also, I panes. think he's faster than my grandma was. Y yo creo que Jesús era mucho más rápido que mi abuela. He's just creating food for everybody out of nothing. Estaba creando comida de la nada para todos. But I have a question for you. Pero yo tengo una pregunta para ti. Did you notice who did the feeding? ¿Te diste cuenta quién dio la comida? I want you to read what Mark wrote again. Yo quiero que leas una vez más lo que escribió Marcos. Notice the pronouns. Nota por favor los pronombres. It says he, Jesus, Where? commanded them. No, the- what verse? I didn't write it. 36. Okay. Or just repeat, I'll do it. Okay. It says he, Jesus, Dice él, Jesús, commanded them, the disciples, mandó a ellos, los discípulos, to make them, the people, para hacer a ellos, la gente, all sit down in groups in the green para grass, hacerlos recostar sobre la hierba verde, so they, the people, para que ellos, la gente, la multitud, sat down in ranks in hundreds and fifties. fueron sentados en grupos de 50 y 100. So Jesus created the bread and the fish, Así que Jesús creó los panes y los peces, but the disciples are the one that fed the people. pero los discípulos dio de comer a los demás. Consider this. Consideren esto. Jesus could have done this in a million different ways. Jesús podía haber hecho de varias formas, de 1,000,000 de formas. Jesus could have made it rain bread and fish that day if he Jesús wanted to. podía haber hecho llover pan como maná sobre ellos. He could have made the bread and fish appear like manna, like Él podía God the haber Father hecho did in que Exodus, apareciera como maná también los peces, but he didn't. pero no lo hizo. He created the bread and the fish. Él creó el pan y los peces, He gave it to the disciples, pero él entregó esto a los discípulos and the disciples gave it to the people. y los discípulos dio a comer a la gente. So now I want you to know Ahora yo quiero que notes that Jesus is the Lord who provides, que Jesús es el Señor que provee, but often he uses believers to do it. pero muy a menudo él usa a los creyentes para que hagan el trabajo. But let me ask you a question. Déjeme hacerte una pregunta. Do you call yourself a follower of Christ? ¿Te llamas a ti mismo un seguidor de Jesús? Then a follow-up question, Y una pregunta de seguimiento. how are you serving? ¿Estás sirviendo ¿Estás sirviendo? Are you serving in the confines of the church? ¿Estás sirviendo dentro de los límites de esta iglesia? Because again, picture what we were talking about earlier. Ahora, trata de imaginarte lo que estábamos hablando más temprano. 30,000 people on the hill here. 30,000 personas en el monte. Jesus is in the middle creating bread and fish. Jesús está en medio, está creando a los panes y los peces. He's given it to the disciples, Está entregando esto a los discípulos. and they have to take the bread and fish. Y tienen que tomar los panes y los peces. They have to walk over to a people Tienen group, que caminar hacia la gente. give it to them, Y tienen que dárselo a cada persona. walk back, get some more, Tienen que regresar caminando y agarrar más. and then walk even more and to give it to the people Y tienen again. que regresar de nuevo. Over and over and Vez over again. tras vez tras vez. How many trips did they have to make? ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer? I mean, there's only 12 men doing all the Solo hay carrying. 12 que están haciendo todo el trabajo. How much food can I carry at a time? ¿Cuánta comida puedo cargar de una sola vez? Is it enough for 10 or 20 people? I don't know. ¿Para 10 o 20 personas? No sé.
But the text says they all ate until they were filled. Pero el texto dice que todos comieron hasta saciarse. Do you think it would be easier if there was more disciples? ¿Cree que hubiera sido más fácil si hubiera habido más discípulos? Would it be easier if there was 100 people? Quizás hubiera sido más fácil si hubiera habido 100 personas. Maybe 150 people? Quizás 150 discípulos. If yes, then I present to you the church. Por eso existe la iglesia. Jesus wants to reach everyone, Jesús quiere alcanzar a todos, everywhere. en todas partes. And so he established the church. Así que Jesús estableció la iglesia para esto. There's a Christian podcaster I listen to quite a bit. Hay un influencer de podcast que escucho que es cristiano. And he has this saying he says all the time. Y él tiene un dicho que siempre repite. He says a football game is 22 men on the field in desperate need of rest and 50,000 people in the stands in desperate need of exercise. Dice que un partido de fútbol americano es un partido donde hay 22 hombres que tienen la necesidad desesperada de descansar y 50,000 personas que necesitan hacer ejercicios. So here's a question to you. Así que yo tengo una pregunta para ti. Are you serving the confines of this church? ¿Estás sirviendo dentro de esta iglesia? Because when you join a church, you're not joining to be a spectator, you're joining a family. Porque cuando te unes a una iglesia no te unes para ser un espectador. And every healthy Es para family serves trabajar. each other. Y todos debemos servirnos los unos a los otros. God has given gifts to every believer Dios ha dado dones a cada creyente to use in the confines of the church. para usar dentro de los límites de la iglesia. So where are you serving? Así que te pregunto, ¿dónde estás sirviendo? What role are you playing in the mission of this church? ¿Cuál papel estás jugando en esta iglesia? And if you can think of something, I'd ask you to go have a talk to your pastor. Y si no puedes pensar en algo que estás haciendo para servir al Señor, yo te animo a que hables con tu pastor. Because I'm sure he'd love to put you to work for the mission of this Porque church. estoy seguro que le gustaría ponerte a trabajar aquí en la iglesia. Because I believe Jesus wants to reach everybody in Guatemala. Porque yo creo que Jesús quiere ganar o alcanzar a todos los que están en la ciudad de Guatemala. And if it's going to happen, it's going to happen through the Y si church. va a suceder por medio de la iglesia. Consider this. Considera esto. Mark says they all ate and were filled. Marcos dice, todos comieron y se saciaron. Now I think there's a translation issue between English and Spanish. Yo creo que hay un tema de traducción entre inglés y español. Because in English, the word filled means completely satisfied. Porque la palabra que usan en inglés es se llenaron, que significa satisfecho. Like the people that day, they couldn't eat another bite. Lo cual significa que estaban llenos, satisfechos en ese sentido. You got to consider people back then had probably never experienced that. Probablemente nunca habían experimentado algo así. I eat several times a week until I can't eat another bite. Yo como muchas veces a la semana hasta que yo no puedo comer más. This is probably the first time most of the people there ever got to experience Probablemente la that. primera vez para este grupo de personas que habían comido tanto que ya no podían meter nada más en su He says estómago. that they were satisfied. Estaban satisfechos. It's the same word that Jesus preached when he preached the Beatitudes. Es la misma palabra que se usa cuando predicó los bienaventuranzas. Read this in Matthew chapter 5, verse Por 6. ejemplo, en Mateo 5:6 dice, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. I believe that food that day was amazing. Yo me imagino que esa comida era increíble ese día. This isn't some stale bread that you got left over in the cupboard No for era months. pan rancio que estaba ahí sobrando en algún lugar. This isn't the fish that you had weeks ago that's in the fridge. No es un pescado que uno había comido hace unas semanas y estaba en el refrigerador. This is hot out of the oven bread. Ese es pan que acaba de salir del horno. This is delicious fish. Esto es pescado delicioso. Even if you don't eat fish, you'd probably eat this fish. Aún digamos que no te gusta el pescado, te hubieras comido esto. And Jesus made enough for more to feed this entire famished Y crowd. Jesús creó suficiente para alimentar a todos. And the disciples, like most Christians, aren't going to let this go to waste. Y los discípulos, como la mayor parte de los cristianos, no van a permitir que nada sea desperdiciado. So they boxed it up for leftovers. Así que encajaron lo que había sobrado. It says this, they put the leftovers in 12 baskets full of fragments of fish. Dice aquí en Marcos que recogieron los pedazos 12 cestas llenas. Why that little detail? ¿Por qué ese detalle pequeño?
Because you need to know something about the baskets. Porque necesitas saber algo sobre las cestas. It says there was 12 baskets. Dice que había 12 cestas. The word for baskets is kanophanos. La palabra por cestas es canobes. It means a small basket. Significa una cestita, una canastita. I don't mean to geek out on you on Greek words, Yo no quiero ir demasiado lejos hablando sobre griego, but think of a lunch pail. pero piensa en una lonchera. There's 12 disciples, Hay 12 discípulos and now there's 12 lunch pails worth of y ahora hay leftovers. 2 loncheras que están llenas de comida. Jesus just got done meeting the needs of the masses, Jesús acababa de terminar de suplir las necesidades de las masas, but now he's meeting the needs of every one of the disciples. pero ahora está supliendo la necesidad de cada uno de los discípulos. It's one thing to say, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal Es una life. cosa decir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda mas tenga vida eterna. But it changes when it becomes personal. Pero cambia cuando se vuelve personal. It could be, for God so loved Jose that he gave his only begotten Son. Porque de tal manera amó Dios a José que ha dado su Hijo unigénito. That if Jose would believe in Jesus, Para que José creyera en Jesús. Jose would not perish but have Para que eternal life. José no se perdiera. Or for God so loved Maria, O porque de tal manera amó Dios a María. or for God so loved Juan, O porque de tal manera amó Dios a Juan. or for God so loved Carlos, O a Carlos. or Luis, or Anna, or Maria, o Luis, or o whoever. Ana, o quien sea. Pick whatever name of who's in this room. Quizá podemos sustituir el nombre de cada persona aquí en este cuarto. But not only this room, but every room. Pero no solamente en este lugar, en todos los lugares. But also not only the people that want to know about Christ, the people who are far from Christ. Pero Jesús no solamente amaba a los que querían saber acerca de él, pero también amaba a las personas que estaban lejos de Jesús. What about that person who's hooked on drugs, ¿Qué tal con el drogadicto? who tries to put a needle in their veins to Que find trata meaning of de life? meter una jeringa en su vena. Or the prostitute who sells her body because she O la doesn't know her prostituta worth. que vende su cuerpo. When I say everybody, I mean everybody. Cuando yo digo todos, significa todos. The God so loved every one of us El Evangelio ama a todos, a That he- cada uno de nosotros. that he sent his one and only Son Él envió a su Hijo unigénito para todos, to die for the things that I have done, para morir por las cosas que yo he hecho mal, so he could have granted somebody like me eternal life. para que Él pudiera dar a alguien como yo la vida eterna. Now, what would happen immediately after the feeding of the 5,000? What? What happened immediately after the feeding ¿Qué of the pasó 5,000? inmediatamente después de alimentar los 5,000? Is that the people wanted to come and make him king. La gente quería venir y hacerle el rey de ellos. After all, he just satisfied a city's worth of people out of Él nothing. acaba de satisfacer el equivalente de una ciudad llena de personas. So the people they longed for food Anhelaban la comida and free health care. y ser más sano. So they wanted to make him their king. Así que ellos querían hacer que Jesús fuera su rey. And before we think that's weird, Y antes que pensemos que eso es extraño, people do the same thing today. la gente hace la misma cosa hoy en día. People will say, if God is real, then why is there sickness? La gente dice, por ejemplo, si Dios es real, ¿por qué hay enfermedad? If God is real, then why are people starving? Si Dios es real, ¿por qué hay gente que tiene hambre? People do the same thing today. La gente hace la mismísima cosa hoy en día. And though the people rightfully identify Jesus as divine, Y aunque la gente correctamente identificaba a Jesús como divino, they misunderstand the reason he came. mal entendieron la razón por la cual Jesús vino. Jesus came to free us from our sins Jesucristo vino para liberarnos de nuestros pecados and to free us from the penalty of sins. y para liberarnos de la pena del pecado. Listen to what the Apostle Paul said in 1 Timothy chapter Escucha 1. lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15. He said, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Though the people want to make Jesus their political king, La gente quería hacer que Jesús fuera su rey político, he came to be our spiritual king. pero él vino para ser nuestro rey espiritual. As compassionate as he was in creating food, Y tan compasivo que era para crear la comida,
Jesus even more compassion, we forgive sins. Jesús es más compasivo en el hecho que Él perdona los pecados. He is willing to make bread and fish to meet the physical needs. Está dispuesto a hacer panes y pescados para satisfacer la necesidad física. And the death on the cross proves that he's willing to die to meet our spiritual needs. Pero la muerte en la cruz comprueba que realmente quiere suplir nuestras necesidades espirituales. But sadly, most people aren't interested in that. Pero tristemente muchas personas no están interesadas. Because the very next day, most of those people that ate the bread and fish Porque el día siguiente la mayor parte de esas personas que habían comido would walk away from him. se alejaron de Jesús. You see, those people were there for what's in it for them, Esas personas que estaban presentes estaban ahí para sacar algo de Jesús. not because Jesus is God who's come for them. No solo porque Jesús es Dios. So by rejecting Jesus, they're given a nature of their heart. Pero por medio de rechazar a Jesús estaban revelando la naturaleza de su corazón. And because of that, Y a causa de eso, most of the people that ate that fish that day la mayor parte de las personas que comieron ese día were judged and spent an eternity separated from fueron God. juzgados por Dios y separados de Dios en una eternidad sin Él. They saw the miracle of God, Vieron los milagros de Jesús, vieron el milagro de but Dios, they never allowed it to change their hearts. pero nunca permitieron que ese milagro cambiara sus corazones. Here's my question to each one of you. Aquí está mi pregunta para cada uno de ustedes. Who are you in the story? ¿Quién eres en esta historia? ¿Quién Are eres you- tú en esta historia? Are you one of the faces in the crowd? ¿Eres uno de estas caras que está en la multitud? Or are you a faithful follower of Christ? ¿O eres un seguidor fiel de Jesucristo? Do you know where you go should you die tonight? ¿Sabes que a dónde vas a ir al morir? Because it's only those who place their faith in Jesus Christ will Pero go to heaven. solamente aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús que van a ir al cielo. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias por esta historia, este milagro que nos recuerda que tú eres un Dios de milagros, pero también que eres un Dios compasivo. Solo nos podemos imaginar la compasión que sentiste en este momento a ver tantas personas sin un pastor, sin rumbo, vagando, pero más que todo sin comida. Y gracias, Señor, porque tú tenías compasión por la gente, no solamente supliendo sus necesidades físicas, sino también que fuiste hasta la cruz para morir por nuestros pecados. Y te damos gracias por la salvación que tenemos en Jesús. Gracias por la muerte de Jesús. Y yo te pido en este momento, Señor, por cada persona aquí presente. Si hay alguien aquí presente que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, Señor, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir en este momento. Y también te pido por los que ya te hemos recibido, que podamos ser fieles en alimentar espiritualmente a aquellos que no te conocen. Señor, háblanos a nuestro corazón. Ayúdanos a hacer los cambios que necesitamos hacer para complacerte con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y con la cabeza agachada. Quizás tú estás aquí esta mañana y tú dices: Steve, Dios ha hablado a mi corazón. Dios me ha revelado durante este mensaje que yo necesito seguir a Jesús. Yo necesito recibir a Jesús. Yo necesito la salvación que ofrece Jesucristo. Si ese es tu caso, Jesús quiere salvarte ahora mismo. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar su nombre es orar, es pedirle que te salve. Quizás no estás seguro de qué decir exactamente. Déjeme prestarte algunas palabras que yo dije cuando yo recibí a Jesucristo. Así que si te gustaría hacerlo en este momento, repite esta oración conmigo en tu corazón. Di esto a Dios si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón. Di esto: Padre Celestial, en este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados, yo quiero terminar orando por ti si tú oraste para recibir a Jesús. Así que si tú lo hiciste, te pido que lo indiques levantando tu mano. Levanta tu mano si tú oraste para recibir a Jesús. Habrá alguien que dice: yo ore por mí, Steve, por favor, en los últimos instantes. Levanta tu mano y la puede bajar. Habrá alguien. Padre, gracias por lo que podemos hacer esta semana, por esta oportunidad de salir
salir de aquí para alimentar espiritualmente a los jóvenes y niños en las escuelas, a las familias enteras en los vecindarios. Yo te pido, Señor, que detengas la lluvia durante las campañas cada noche y nos uses al estar compartiendo tu palabra. Gracias por esta gran oportunidad que nos amas tanto, que no solamente nos has salvado, sino también nos has dado el privilegio de compartir el pan espiritual con personas que no te conocen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.